Los invasores. Seres extraños provenientes del espacio. Destino: la Tierra. Propósito: ignorado. Nelson Polanco los ha visto. Todo comenzó una noche en un camino solitario cuando buscaba un atajo que nunca encontró. Se detuvo en un antiguo bodegón abandonado, tan fatigado que no podía seguir el viaje. De pronto vio descender una misteriosa nave entre la bruma. Ahora Polanco sabe que están aquí y de alguna forma debe convencer a un mundo incrédulo de su existencia. Buenas tardes, amigos. Me encuentro con Cristian Llano, un testigo de un encuentro cercano del tercer tipo, que allá por el año 1983, en un lugar muy cercano aquí a la ciudad de La Plata, ¿sí?, en las cercanías de Paraje El Pino, mucho antes de la entrada a Babio, tuvo un encuentro cercano del tercer tipo, con una particularidad. En aquella época él tuvo este avistamiento y contaba con solamente 8 años de edad. Bueno, Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nelson. Mi nombre es Cristian Llano. Tengo actualmente 44 años, soy de La Plata. Y bueno, a partir de ese momento me empezó a interesar el tema ovni. Durante mucho tiempo no lo expresé, no lo conté, por miedo, vergüenza. Y bueno, después de mucho tiempo empecé a investigar, a interiorizarme en el tema. Cristian, ¿cuántos años tenés hoy? ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Dónde vivís? Contame un poquito de eso. Bueno, vivo acá en la ciudad de La Plata, en el barrio Alto de San Lorenzo. Tengo 44 años. Estoy en pareja. Tengo una nena que va a cumplir 3 años en agosto. Y bueno, trabajo de fletero, hago logística y distribución. Y aparte, como hobby, investigación del fenómeno ovni. Muy bien. Y te decía, le contaba a los queridos amigos que tiene una particularidad tu caso, que vos esta experiencia la tuviste cuando eras muy chiquito, ¿no? Sí, en ese momento tenía 8 años, septiembre del 83. No recuerdo bien la fecha, pero sé que era septiembre. ¿Querés que viajemos al pasado y sí, me vas contando? ¿Cómo llegaste a ese lugar? A ese lugar llegamos en una camioneta Citroneta, Citroën 13B, propiedad de un vecino que nos llevó hasta el lugar, Carlos, lamentablemente ya fallecido. Fuimos con su hijo, Sebastián, con un vecino, Fernando, también fallecido, que era menor de edad también en ese momento, y yo. O sea que eras vos, otro chico, 2 chicos más, sí, y un mayor de edad que fue el que nos llevó a pescar. Ah, fueron a pescar. Sí. Ajá. Al arroyo ese. ¿Y el nombre del arroyo te acordás? Yo lo conozco como Zapata. Arroyo Zapata. Sí, cruza la ruta. Sí. Desde el interior, o sea, desde la ruta 11 para el lado del río, para que se ubiquen mejor. Está mucho antes de llegar a la ciudad de Magdalena, al pueblo Magdalena, sí, ¿no? Sí, bastante. A la ciudad de Magdalena. A mitad de camino entre La Plata y Magdalena. Perfecto. O sea que vos llegaste en un mes de septiembre del año 83, sí. No recordás el día, ¿y a qué hora llegaste? Y eran más o menos las 7 de la tarde, más o menos. O sea que estaba claro todavía. Todavía estaba claro. Ajá.
Estaba atardeciendo, se estaba poniendo el sol ya. Perfecto. ¿Y ustedes se iban a quedar a dormir en el lugar o iban a pescar un rato y se iban a ir? La idea era quedarse a pescar y bueno, hasta la noche, y cuando tuviéramos sueño o ganas de volvernos, volvíamos. Perfecto. O sea que estaban a la orilla del arroyo, alejados del arroyo. Dejamos el vehículo a la vera de un camino que está, doblamos sería hacia la izquierda de la ruta, y entramos en un camino vecinal, y se dejó el vehículo sobre la ruta, bajamos las cañas, todos los artículos de pesca, y caminamos campo adentro, siguiendo el curso del arroyo, ¿no? Perfecto, o sea que ¿a qué distancia estaban de la ruta? O sea, ¿cuánto caminaron, calculás? Y habremos caminado 3-4 minutos entre el pastizal. Calculale que estaríamos a 200 metros del camino vecinal, ¿eh? Ajá. De la ruta estábamos mucho más alejados, de la ruta 11. O sea que sería más o menos antes de las 8 de la noche, ¿no? Cerca de las 8 sería. Cerca de las 8. Sí, porque ya había oscurecido, sí. O sea, ya había oscurecido. Sí. ¿Y qué viste? ¿Qué pasó? A ver, contame. No, esto fue mucho más adelante. Sí. Nosotros, pescamos, alcanzamos a cenar, una comida improvisada que habíamos llevado, pan con sándwiches de fiambre. Sí. O sea, hicieron una especie de camping. Sí, de picnic, así, picnic. Mientras pescábamos, charlábamos y eso. Sí, y vos te acordás que hablabas, porque esa fue la primera vez que viste algo anteriormente. Sí, no, nunca. ¿Y la gente que te acompañó hablaba de este tema o algo? No, gente totalmente ajena al tema. La persona que nos llevó, mayor de edad, en su momento fue director de la terminal de micros de La Plata. Y no hablamos justo de ese tema en particular. Hablamos de cosas del barrio, pero no del fenómeno ovni. Entonces, bueno, cenaron, digamos, ya habían tirado las líneas y todo eso. Sí, ya habíamos dejado las cañas y bueno, volvimos a donde habíamos armado un camping improvisado. Nosotros no somos de hacer fuego en el piso. Habíamos llevado una garrafa de camping con un mechero, y la persona mayor de edad que había ido con nosotros estaba calentando agua para tomar unos mates. Ya habíamos cenado, y bueno, en ese momento es que uno de los chicos, Fernando, dice: miren esa luz que viene ahí. Y bueno, nos dimos vuelta y vemos una luz, era una esfera, estaba en movimiento en el cielo a una altura, yo estimo, por lo que recuerdo ahora, a unos 300-400 metros de altura. Emitía una luz que no era molesta a los ojos, no era brillosa, un brillo molesto, y un ruido que hoy en día lo asocio con un transformador eléctrico, de esos que hay en la esquina de los barrios. Como una especie de zumbido, así zumbido, sí. Cristian, ¿y te acordás el color que emitía esta esfera? Era un blanco azulado. ¿Cómo te podría decir? Un blanco azulado eléctrico. Tipo el color con el que se ven las descargas eléctricas de las tormentas, un rayo, algo así. Ese color. Y el tamaño aproximado de esta luz. Es muy difícil, yo sé que con y es algo difícil. 8 años... Yo te puedo decir que, por lo que recuerdo ahora, yo le calculo unos 10 metros de diámetro. Bien, es bastante importante. Bien, ¿y qué te pasó? ¿Qué hiciste vos? ¿Se asustaron? ¿La vieron todas las personas? Las 4 personas lo vieron. Sí. Lo más cómico es que el que más se asustó fue el mayor de edad. Pero igual nos siguió a nosotros. Mi amigo Fernando, que es el que ya falleció,
fue el primero en salir corriendo hacia el lugar. Estaba a unos 250, 300 metros de donde estábamos nosotros. Ah, bien. Eso es... Porque nosotros lo vimos descender. Empezó a descender, Uh-huh. Hasta que nosotros asociamos que aterrizó. Bueno, en el trayecto que fuimos caminando, medio corriendo, cuando se podía, por el tema del pastizal. ¿Los tres fueron al encuentro de Los cuatro. Los cuatro. Cuatro. Perdón. La persona mayor nos seguía atrás. Cuando llegamos a unos 50 metros del objeto, nos quedamos paralizados, porque no había aterrizado, sino que estaba levitando, digámosles así, a 20 centímetros, 30 del suelo. No estaba apoyado directamente en el suelo. ¿Y recordás, Cristian, cómo se veía? O sea, ¿era lo mismo que ustedes habían visto anteriormente? Sí, La lo misma mismo que luz. habíamos visto en que venía en el cielo, fue lo que vimos. Ajá. Estaba en un recodo del arroyo, donde hace como una pequeña curva, en la orilla, frente a nosotros. ¿Y eso estaba, Cristian, estaba sobre el agua, sobre el campo? No, sobre la tierra. Sobre la tierra. Sí. Bien. A medio metro, 1 metro de la orilla del río. Bien. ¿Y vos podés recordar algún detalle de esta luz? ¿Era una luz o era un objeto? ¿Vos viste que era...? Esa es una buena pregunta, Nelson. Es una buena pregunta. ¿Vos viste las típicas películas que nos muestran con patitas, escaleras? No. Lo único que vi, que acá sigo con el relato, es en un momento una franja rectangular en la esfera, en el centro exacto de la esfera, se puso más opaca, se opacó, es como que se apagó, y es como que se abrió una puerta. Esa franja es como que se abrió una puerta y de ahí descendieron 3 seres. En altura yo le estimo que medían un poquito más de 1 metro, 1,20 metros podrían llegar a haber medido. Increíble lo que me estás contando. Sí. O sea que vos decís que del centro del objeto, una franja, digamos, sí, como que se abrió vertical, una puerta, ¿no? Vertical. Cambió la tonalidad de color. Sí. De color, por ejemplo, de ese blanco que vos veías. Sí. Se puso gris. Se puso gris, sí. Más oscurita, digamos. Sí, más oscuro. No llegó a ser en negro, vamos a decir, en la gama de colores, pero se puso más oscuro. ¿Y cómo bajaron estas personas o estas entidades? Descendieron caminando. ¿Caminando sobre qué? Esa es otra buena pregunta. Claro, porque vos me decís si el objeto estaba... O sea, caminando. Dieron un paso entre esa franja y el suelo. Perfecto. Bien. Porque la esfera no estaba apoyada en el piso. Bien. De todas maneras, obviemos los detalles en este, porque es más que nada estamos escuchando el relato, después analizaremos el caso como corresponde. Pero, o sea que vos vistes estas 3 entidades, estos 3 seres que bajan al pasto, al campo. Sí. Y bueno, y contame, ¿cómo eran? Medían más o menos 1,20 metros. Su cabeza se distinguía del resto del cuerpo, por lo que yo asocio que tenían puesto un traje. Eran, a ver, porque vos tenías 8 años. Sí. Eran altos como vos. Sí. ¿Eran parecidos a vos? Yo calculo que sí. Hoy en día calculo que sí, porque yo estaba a unos 50, 60 metros en la orilla enfrente del arroyo. Y escuchame, eran antropomorfos, o sea, tenían 2 brazos, 2 piernas. Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. El cuerpo era grisáceo plateado. Uh-huh. ¿Qué tenían? ¿Ropa? ¿Qué? Yo calculo que era ropa, sí. Uh-huh. Que era un traje lo que tenían puesto. Que llegaba hasta el cuello y su cabeza era color verdosa oscura, sin orejas.
ojos ovalados negros, la nariz no llegué a distinguirle, no le distinguí boca. Dos de ellos estaban frente a frente, O sea que, y el perdón. tercero estaba de espaldas mirando la esfera, Bien. como operando algo en la esfera. Cristian, ¿y los tres seres eran idénticos uno Sí. con otro, o vos notaste que uno era diferente o alguno era diferente a otro? No, los tres iguales. Los tres estaban vestidos iguales. Los mismos rasgos, todo. Bien, ¿y pudiste verles dedos en las manos? Sí. Sí, Un poquito más largos que los nuestros. Sí, No recuerdo en este momento si eran 5, pero la disposición la misma, con un pulgar y los demás dedos más largos que los nuestros. bien. ¿Y pudiste ver, Cristian, en su traje, en su ropa, alguna particularidad en especial? No, nada. No distinguí cierre, botones, si era pantalón y camisa, no llegué a distinguir eso. ¿Y qué hicieron ustedes? Nos quedamos helados. Sí, los cuatro les pasó lo mismo. Sí. Sí. En un momento que fue lo que más me llamó la atención, uno de ellos, el que estaba en el medio, no me habló, no emitió sonido, pero como fue algo como telepatía o algo de eso, me dijo que me quedara tranquilo, que ellos venían en paz. Y se proyectaron en mi cabeza unas imágenes que, de todas las imágenes que se proyectaron, una sola pude asociar con algo terrestre, que es el hongo atómico, después de una explosión nuclear. Y el resto de las imágenes, con el pasar de los años y con la venida de la internet y todo eso, investigué, busqué alguna similitud, pero no pude encontrar. Una Cristian, zona desértica. Necesito preguntarte algo. Sí, Vos me dijiste que ellos te hablaron, o supuestamente él te habló, el que estaba Sí, en el medio, el ser que estaba en el medio te habló. ¿Cómo te habló? ¿Movía la boca? ¿Hablaba en el mismo idioma? O sea, hablaba No, en hizo una seña con la mano, Sí. estando frente a mí, la mano derecha levantó, Sí, pero como diciendo parado, tranquilo. sí. Y en ese momento se proyectaron las imágenes y en mi cabeza que me quedara tranquilo, que venían en paz. Bien, perfecto. Pero ¿en algún momento vos viste que él movió los labios o que habló? No. No, o sea, el ser levanta la mano derecha Sí, como para tranquilizarte, sí. y ahí en tu cabeza, en tu mente recibís estas imágenes. Sí. ¿Y la voz? No escuché voz. No escuché, No. solamente las imágenes. Solamente las imágenes. Perfecto. Bien. Él fue el único que te transmite Sí. estas imágenes. Sí. Yo calculo que fue él, sí. ¿Y qué pasó después, Cristian? El ser que estaba a la derecha, en el otro extremo, se arrodilla a la orilla del arroyo y con sus manos hace un gesto que para mí no tocó el agua. Era como que se mojaba las manos y se lavaba la cara. Bien, ¿y cómo? No entiendo cómo que no se mojó las manos. Hizo como un gesto, Sí. como que se agachaba sobre el agua, Sí. metía las manos en el agua y se lavaba la cara, pero sin meter las manos en el agua. Sin meter. ¿Y vos eso lo comprendiste o en el momento que No, estaba en el haciendo? momento no. Recuerdo la imagen, pero no, en el momento no asocié con que estaba haciendo Sí. eso. ¿Y tus compañeros, tus compañeros que estaban con vos, cómo reaccionaron Se a fueron. todo esto? En el momento que el ser hacia la derecha se arrodilla, ellos Sí. se fueron. Bien. Salieron corriendo. ¿Y la persona mayor que estaba con vos? Me llamó, Sí. escucho que me llama por mi Sí, nombre, Sí. y yo no le hice caso, que yo estaba helado, Sí, sí, sí. petrificado ahí. Y ellos se fueron, Bien. volvieron. ¿Y qué hicieron estos seres? ¿Cómo sigue esto, Cristian?
Bueno, él puso de pie el que estaba arrodillado, el que estaba de espalda se dio vuelta y subieron por el mismo lugar que habían descendido de la esfera. La esfera tomó su color normal en su totalidad y se empezó a elevar hasta un punto que yo calculo que eran unos 100 metros de altura, y ahí salió a una velocidad descomunal hacia arriba, en forma vertical. Y tus compañeros, tus amigos, como... Ellos lo vieron de donde Sí. estaban, que era el camping, el Sí. lugar donde habíamos improvisado el camping, lo vieron elevarse y escucharon el mismo sonido que yo, porque después lo comentamos y escucharon lo mismo que yo y vieron lo mismo, elevarse igual que yo lo vi. Muy bien, bueno, y así, o sea, después no apareció más. ¿Ustedes hasta qué hora se quedan en No, el y juntamos las cosas y nos volvimos. Ah, bien. En ese momento. O sea, ¿se asustaron Sí. por lo que había pasado? Sí, sí. Bien. ¿Y eran aproximadamente, te acordás de la hora? Y llegamos a La Plata, a nuestro domicilio. Yo llegué a mi domicilio como a la 1 de la mañana, más o menos. Bien. Habremos tardado 40 minutos, una hora en llegar. Perfecto. Bueno, después entre ustedes hablaron, se comentaron Sí. lo que habían, Sí, lo que sí. habían visto. Sí. ¿Y cómo? Porque me imagino con 8 años eras un niño. Sí. ¿Cómo viviste todos estos años con ese recuerdo? Con mucha incertidumbre, miedo a contarlo. Lo he hablado con otros amigos y la gente se burla o lo toma como una mentira, un juego. Claro, si sos por ahí con 8 años. Es poco creíble. Claro. Un chico es Así. poco creíble, inventa O el, se asocia el con- loquito del barrio. Exacto. Sí. Eso llevó a que con los otros chicos no lo volvamos a hablar en público, sino en privado entre nosotros sí. Y el día de hoy, bueno, el único amigo que queda, que está con vida, que el otro testigo no me pidió que por favor nunca volvamos a tocar el tema en público, por lo menos, y que a él no le interesa comentarlo. Bien, bueno, también es un tema muy íntimo, muy personal. Sí. Se debe de respetar eso. Sí. Cristian, yo te agradezco muchísimo que te hayas animado a contar esto, porque no es fácil hablar sobre estos temas, más cuando estamos hablando de un testigo de 8 años, un niño. La verdad que te agradecemos profundamente que compartas todo esto, estos recuerdos tan internos, que te deben de movilizar de alguna manera con todas las personas que seguramente te van a escuchar. Muy importante para la casuística Sí. argentina. Vos sabés que el Banco de la FAO posee un dossier de casos de encuentros cercanos del tercer tipo. Y te comentaba una cosa, hoy una particularidad de tu caso, que no hay muchos casos como el tuyo, sobre todo por la edad que vos tenías cuando viviste esta experiencia. Así que bueno, te agradezco muchísimo. Un abrazo grande a tu familia, a tu señora. Y bueno, Cristian, muchísimas gracias por... No, gracias a vos, Nelson, y por el interés y por la seriedad con que tratan el tema. Muchas gracias.